Muy huevas, gente. Hace como un año hice una encuesta sobre si hacer vídeos del poderosísimo Padre Bola al canal, y he decidido a finalmente intentarlo. Iré al grano, todos saben que es Dragon Ball Kai, pero seguramente tienes alguna idea errónea de varias cosas alrededor de esta remasterización, y no puedo culparte, la desinformación está en todos lados. Si tú eres de los que dicen que Dragon Ball Z Kai es una versión mutilada y censurada del original Kai japonés, estás mal, quédate en este video porque te voy a explicar la verdad de Dragon Ball Z Kai. Watch Dragon Ball Z the way it was meant to be seen. Yeah, I'm in. No les haré perder el tiempo, partamos con el plato fuerte que me inspiró a hacer el video. ¿De verdad esa letra Z hace una diferencia? La respuesta corta es sí, pero no. ¿A qué me refiero? Tomemos en cuenta que Dragon Ball Kai tiene, por así decirlo, dos temporadas. La original, que abarca desde la saga de los Saiyajin hasta la de Cell y contando con 98 capítulos, es la que voy a tomar de referencia para casi todo el video, al ser la temporada principal y la que todo el mundo pone a debate cuando se trata de la serie. La segunda es únicamente la saga de Majin Buu, estrenada en el 2014, y es aquí cuando hay una diferencia significativa, ya que Z Kai, aparte de recibir el título de los capítulos finales para identificarse de su temporada anterior, tendría una mayor cantidad de episodios, lo que significa por supuesto en más relleno, asimismo contando con una diferente introducción y una cantidad menor de créditos de cierre. Por lo que realmente, la segunda temporada de Kai sí que es diferente. Y si me lo preguntan, definitivamente la versión japonesa está mejor, no solo porque tiene menos relleno, sino porque a mi gusto la música que fue sustituida se oye muchísimo mejor. Pero aquí creo que ya entran más los gustos. En la primera, la única diferencia significativa es que ahora tiene una Z, pero ¿y la censura que vi en la televisión, qué onda? Aquí entra la desinformación y los malentendidos. Dragon Ball Z Kai tiene dos versiones, una siendo la versión censurada para canales más infantiles, editada por Ocean Productions, la misma empresa canadiense que hizo ese mismo doblaje al inglés, donde apareció ese mismo y mítico error de It's over 9,000! el cual fue transmitido por Nicktoons, y una sin censura que salió inicialmente tanto para DVD como para Blu-ray, conteniendo adicionalmente audio en 5.1, y después se emitiría en Adult Swim en Estados Unidos. Si fuéramos más allá, realmente habría otra versión aún más censurada. Esta fue transmitida en un canal de TV abierta llamado DCW, específicamente en un bloque que se transmitía los sábados por la mañana llamado Toonzai. Este bloque se creó por un contrato de 4Kids y DCW, y al tratarse de un canal de TV abierta, aquí se tienen muchas más restricciones cuando se pasa cierto tipo de contenido. En este caso, Dragon Ball Z Kai fue el afectado, ya que no solo tenía más censura que la versión de Nicktoons. También había más cambios de diálogos, que afectaban aún más a la narrativa de la serie. Guys, he's going to Otherworld! Resumido en exactamente 8 palabras, es la versión donde Mr. Popo es azulito. La creencia de que Dragon Ball Z Kai es única y exclusivamente la versión arruinada y censurada debe venir de que jamás se dobló la versión inédita en Latinoamérica. Si así fuera, ¿por qué otros doblajes como el francés o el catalán no tienen la censura excesiva de América? Como dato, la razón por la cual se decidió usar de base la versión censurada de Nicktoons para el doblaje latino, fue por el dinero. Durante ese tiempo, Kenji Abato, junto a Eduardo Lucio, eran los encargados de distribuir las series de Toei en Latinoamérica, durante los años 2006 a 2012. Kenji Abato nunca hizo un buen trabajo, ya que antes de Z Kai, él fue el responsable de que One Piece cayera en manos de 4Kids, generando pérdidas a Toei. Antes de continuar, un poco más de contexto sobre el caso.
En el año 2006, Toei puso a Kenji Ebato en el cargo de gerente general de Toei en su reciente filial que habían construido en Los Ángeles, Estados Unidos en el 2004. Tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica, Ebato distribuía las series de Toei junto a Eduardo Lucio, y este último era el gerente de ventas que, bueno, realmente no quiero extenderme tanto en ese puesto, pero el punto es que los dos eran un dúo medio infame. Ebato siendo el gerente general pues era la cabeza, así que el presupuesto que él acordaba era ese y punto. Y con respecto a la distribución de Z-Kai, si bien es cierto que Kenji Ebato le cedió a Latinoamérica la versión censurada para que pudiera ser transmitida en varios canales, esto podría ser en parte para acontentar más fácilmente a Turner, la empresa madre de Cartoon Network, esto con el fin de ahorrarse dinero en editar escenas que no fueran aprobadas para transmitirse por el canal. Aunque esto ya son suposiciones mías, estos actos de avaricia igual se verían reflejados en el presupuesto general del doblaje, que resultó ser bajísimo y sabemos las consecuencias de esta decisión. A lo que voy es que Kenji Ebato decidió distribuir la versión censurada de Nicktoons ya que, de esa forma, sería más fácil de transmitirlo por canales de TV, como el Canal 5 Televisa o Cartoon Network, debido a las políticas que se suelen manejar a la hora de emitir un programa dependiendo de su contenido, y de paso, se ahorrarían mucho dinero. Pero todos sabemos que la historia no terminó de esa forma. Dragon Ball Z-Kai en su versión más íntegra es exactamente igual a su contraparte japonesa, ya que se trata solamente de una marca internacional. La serie no solo es un resumen específicamente de Dragon Ball Z, sino que es precisamente Z la serie más popular. Tener esa Z en el nombre para el resto del mundo es solo asunto de mercadotecnia, no se trata del diablo encarnado preparándose para censurar tu serie favorita. Dragon Ball Z-Kai los capítulos finales es una temporada con un nombre aparte, esta sí difiere considerablemente al extender la cantidad de episodios y sí, es considerablemente inferior por esto, pero no ofrece censura adicional ni nada por el estilo. Por si acaso, la versión sin censura de Z-Kai incluso salió antes que la censurada, específicamente saliendo para formato casero el 18 de mayo del 2010. Se estrenaría censurado para televisión casi una semana después, el 24 de mayo. Lo digo porque llegué a toparme con algún random en internet, decir que la versión sin censura vino después y la original es la editada. ¡Mentiras! ¡Sucias mentiras del niño terrícola! Con esto aclarado, voy a tocar el siguiente mito relacionado a estas versiones internacionales de Kai. Un detalle del que me enteré a medio editar este video. ¿Sabían que la versión internacional de la saga de Buu se hizo primero? A finales del año 2012, Mayumi Tanaka, quien da voz a Krillin en la versión original japonesa, confirmaría el regreso de Dragon Ball Kai, sin embargo, mencionando explícitamente que no sería transmitido en Japón, sino que se trataba de un producto internacional. ¿Por qué grabarían Kai en japonés si no van a transmitirlo ahí? Debió ser meramente para mantener consistencia con los lanzamientos. Esto se confirma porque, bueno, todo el relleno de la versión internacional está grabado igualmente en japonés. No obstante, durante o después de su producción se decidiría hacer una versión para Japón de la serie, al parecer por petición de Fuji TV para llenar el cupo que tenía el anime de Toriko, el cual había finalizado en marzo del 2014. Sin embargo, por cuestiones de tiempo de transmisión los 69 episodios tuvieron que ser recortados, y esta versión alterada se transmitió primero por Japón, no sería hasta el 2016 que sería anunciado que tendría doblaje al inglés y sería emitido en el 2017 por Adult Swim. La existencia de esta versión internacional sin embargo, ya daba sospechas por contradicciones en la lista de episodios que se iba revelando. Si bien la transmisión americana empezó en el 2017, el título de los capítulos finales ya estaba confirmado desde 2014 para Europa, y otra cosa importante, la serie empezó a transmitirse en Corea, confirmando que era una versión diferente a la japonesa. Por lo tanto, podemos asumir que la versión internacional era la original, y la versión que se transmitió en Japón fue una versión editada más adelante, que solo tuvo la suerte de transmitirse primero por la finalización de Toriko. La música. Otro aspecto por el que la mayoría te dice, no bro, mírate el Kai japonés, el Z-Kai es basura, es el tema de la música, que originalmente fue compuesta por Kenji Yamamoto.
Este pillo sería descubierto plagiando, y aunque yo se lo perdono porque al menos la música que se rateó era buena, obviamente esto iría a meter en problemas a Toei, por lo que despidieron al tipo a patadas y rápidamente sustituyeron la música. Esto afectó todas las transmisiones de Kai, incluyendo la original japonesa, cuyos últimos capítulos se quedaron con música mal parchada de Z. Por otro lado, la transmisión en inglés empezó a sufrir del reemplazo a mitad de la serie. En sus lanzamientos en DVD y Blu-ray contaron con la banda sonora de Yamamoto hasta el episodio 52, y en su transmisión por el canal Nicktoons, se pudo llegar hasta el episodio 63. A partir de ese punto, empezó el reemplazo musical con los temas de Shunsuke Kikuchi. Y el doblaje latino, sí, escucharon bien, el doblaje latino, la llegó a tener en sus primeros 17 episodios. Lo mismo ocurrió con el portugués de Brasil. Pero este cambio se aplicó igualmente a Japón, por lo que es imposible ver la serie de forma legal con la música de Plagiomoto a menos que tengas los DVD que salieron en su día, que ni siquiera abarcan toda la serie sin los cambios. Por supuesto que la versión con la música original es de fácil acceso gracias a la piratería, pero esto solo genera más confusión en la gente. Estos audios vienen de gente que grabó la serie de cuando recién se estrenó o la extrajo de los DVDs, ya tiene como 10 años que se hizo el reemplazo en todo el mundo, Japón incluido. Si los derechos de autor no me obligaron a recortar este pedazo, aquí hay un fragmento de Kai japonés con la música reemplazada. Y uno de Z Kai en latino con la música original. このか私が直接手を下すこともないな少しだけ寿命を延ばしてやるありがたく思え ¿Qué tal? Y perdón por llegar tarde. Hola, Yamcha. Estamos todos menos Goku, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5. Es cierto que hay una ventaja sobre la transmisión japonesa, pues tenemos 95 episodios con la música original sobre poco más de 50 en inglés o menos de 20 en español, pero quiero aclarar que es totalmente erróneo que Toei solo aplicó el cambio en el resto del mundo y se quedó con la música con derechos cuestionables en Japón, que es una mentira que he llegado a leer y escuchar. A día de hoy veo gente decir que si hubieran tomado de base a Kai en lugar de Z Kai para los doblajes, estaríamos teniendo la música original de Yamamoto, o que si se llegara a hacer un redoblaje estuviera la posibilidad. Simplemente esto no es verdad. Por más que otros países de algún modo llegasen a tener el máster íntegro de Kai, sin esa letrita extra, de todos modos no irían a tener mágicamente los derechos de la música original. No culpen a los otros doblajes con que utilizaron de base Z Kai, esa letra no hace ninguna diferencia y mucho menos los directores de estos trabajos tienen alguna especie de culpa. El único Dragon Ball Kai con diferencias es la saga de Patricio, y sí, recomiendo ampliamente la versión japonesa. No obstante, esto es solo para una sola saga, una sola. Si quieres verte la serie en inglés o en catalán o yo que sé qué otros doblajes existen, pues realmente no vas a tener inconvenientes mayores en la gran mayoría de episodios. Pero no es todo lo que quería comentar sobre Dragon Ball Z Kai, hay algunos otros asuntos que vale mucho la pena comentar, y viene otro muy interesante para mí. Censura en la versión original. Otro mito muy grande que engloba a Kai, la creencia de que no tiene censura en sus mejores versiones. Esto es totalmente falso. El tema de la censura se la llevó horrible la versión de Nicktoons y el doblaje latino que la usó de base. No obstante, desde Japón ya hubo una cantidad, más modesta pero igual presente, de censura. El ejemplo más obvio es cuando Piccolo lanza su macaco sapo contra Goku y Raditz. Algunos argumentan que esto es más fiel y Toei exageró con la esencia. Prestémosle atención al manga, si aquí no ven sangre es porque de plano algo están viendo mal. Obviamente es mucho menos que la que metió Toei, pero válgame, claramente están Goku y Raditz donificados y soltando jugo de ciruela, mucho más evidente si miras la página a color. Entonces, me parece evidente que esos rasponcitos que ni siquiera hacen el mínimo esfuerzo por parecer un agujero, y que muchísimo menos van a sangrar, es censura, indiscutiblemente. Ahora, que Z le metió litros de catsup a la escena es verdad, pero es pura lógica en la dirección y es perfectamente fiel a las intenciones del manga. Si te abren el pecho, pues ¿qué crees que te va a pasar? Aunque esta sea la censura más fuerte por así decirlo, Kai tiene en repetidas ocasiones reducción parcial o total de la sangre, se eliminan los dedos medios por lo que ahora solo levantan el puño sin razón aparente, y también se eliminaron escenas canónicas por ser demasiado esenciales.
Entre ellas está la infame escena de la pareja de ancianos en la saga de Butu, que todos sabemos que esta fue cortada, pero ¿sabían que también censuraron cuando Rickon le rompe el cuello a Gohan? La escena en la que se retuerce de dolor no fue inventada por Toei, es totalmente canónica y en Kai esta fue recortada. Cuando Freezer aniquila a Vegeta igual encontramos reducción de esencia al hacer que Vegeta escupa, aire, y le tapen la herida con un feo hoyo negro dibujado en Paint. Microcensuras así están presentes a lo largo de la serie, pero son tan sutiles que no todos se dan cuenta o las pasan por alto. En conclusión, sí, Kai de base ya está censurado, solo no en cantidades extremas como la versión de Nicktoons. Sin relleno y fiel al manga. Aquí es obviamente innegable que Dragon Ball Kai es un recuento mucho más fiel al manga que el original Dragon Ball Z, al eliminar enormemente la cantidad de relleno y aligerando el ritmo de la serie. Vaya, ese era su propósito de existir más allá de ser una remasterización, pues Toei no quería gastar dinero rehaciendo la serie completa. Pero aquí hay un detalle, y es que indudablemente hay cambios que no pudieron ser eliminados. Más allá de escenas alteradas por Toei, secuencias originales totalmente del anime igualmente se mantuvieron, como el personaje de Gregory, quien no existe en el manga. Claro, Gregory fue creado por Toriyama, pero si vamos a implementar los rellenos que Toriyama sugirió, también hubieran dejado a Yamcha beisbolista por dar un ejemplo. Aunque no escribió en su totalidad todas las escenas en las que aportó, o solo sugería las ideas y en Toei las hicieron a su manera, es innegable que formó parte de algunos rellenos que lamentablemente no tuvieron oportunidad de hacerse canónicos en Kai. Claro, al hacerse estos cambios directamente en la animación del original, no podían solo cortarlo y ya, a menos que reanimaran muchas de estas escenas para ser lo más cercanas posibles al material de origen, pero seamos realistas, esto no habría sido posible respetando en su totalidad el estilo clásico de la serie a menos que se gastara mucho más dinero y tiempo que el que se tomó, y esto ya habría estropeado la agenda de estreno de la serie. La falla real para mí es que Kai sigue manteniendo algunas escenas de relleno que pudieron perfectamente ser omitidas, tales como la secuencia en la que Krillin le arroja una piedra a Goku y lo lastima estando en Super Saiyajin, o todo el chingamadral de relleno que fue mantenido en la saga de Buru porque huevos, como las escenas de los villanos en el infierno, que aun siendo inventadísima y fácil de suprimir, decidieron dejarla incluso en la versión japonesa. Yo solo pienso que hicieron esto para hacer un chiste con la cantidad de capítulos. Otro punto en contra de Kai en cuanto a la fidelidad del manga es que se eliminaron escenas canónicas como ya mencioné arriba. No solo escenas violentas, simples escenas random fueron recortadas, como una escena en la que Goku aclara que Krillin y Muten Roshi no pueden ser resucitados una segunda vez. Aún con sus detalles sin embargo, Kai sí que cumple su trabajo de ser una versión más ligera y parecida al manga de lo que fue la versión original, solo quería aclarar que no elimina todo el relleno, y que incluso material canon se pierde en esta reedición. Aunque como en su mayoría lo hizo bien, pues no hay mucho que reprochar, nada es perfecto en esta vida, excepto unos ricos taquitos y nuestro emperador Tablos. Escenas redibujadas. Hay demasiadas escenas en Kai que en vez de ser remasterizadas, fueron trazadas nuevamente en digital. Esto se hizo con buenas intenciones, pues de este modo corregirían errores en el color, otras fueron ajustadas para el formato de pantalla ancha, eliminaron o redujeron en mayor medida efectos visuales con parpadeos intensos, entre otros cambios y correcciones que se agradecen demasiado. Hay varias razones detrás de esta decisión. En un post de Kancensur donde se habla a fondo acerca del remaster de Dragon Ball Kai, en la parte del video, se menciona que las escenas reanimadas y redibujadas se hicieron con el fin de verse más apto o atractivo para los espectadores y para reemplazar fotogramas deteriorados con imágenes nuevas. Esto obviamente hace alusión a que las cintas de 16 mm de Z empezaban a deteriorarse por el tiempo, así que esto era como una oportunidad para enmendar esas fallas. Curiosamente, la mayoría de estas escenas redibujadas fueron hechas por la división de Toei en las Filipinas. Todos te comentarán cómo muchas escenas fueron arregladas gracias al poder de la magia digital, así que no comentaré mucho en esto. Es totalmente cierto que mejora escenas, pero deja otro mal muy fuerte que puede incluso contrastar toda acción benéfica de estos cambios. La paleta de colores es muy diferente a la del resto de escenas, hay una diferencia en la nitidez de estas escenas redibujadas y también, el trazo es muy diferente, al ser obviamente digital.
Dibujar en digital no es malo, sería muy hipócrita de mi parte si critico el arte digital, pero no se hizo el esfuerzo por replicar los detalles de los fotogramas originales, hasta parecen hechos en Paint de lo malas que son muchas de estas. Algunos no ven la diferencia, pero espero que con estas comparaciones puedan notar que en efecto, es muy diferente y no siempre para bien. Si ni aún así lo notan, ya no es mi problema. Aunque se mejoraron escenas, otras quedaron exactamente iguales o hasta peores. Vamos, es que no podían arreglar siquiera un poco lo deforme de Goku en esta imagen. Porque sí, este es un frame redibujado. Por más que corrija errores, esto no se ve bien y genera una inconsistencia en el proceso de remasterizado. Incluso añade errores nuevos, vean por ejemplo este fotograma todo mal pintado, ahora resulta que la bota de Goku es naranja. No todas las escenas se ven mal, pero pudieron haberlo hecho mucho mejor. Le metieron más ganas a redibujar una escena del Dragon Ball original para una recapitulación que en los episodios como tal. El proceso general de remasterización de Kai es bueno, bastante diría yo, al menos el de los primeros 98 capítulos. Pero aquí no hay mucho por comentar que no sea solo mi opinión subjetiva. La saga de Buu se ve terrible, eso sí, ese filtro de México o de Orines no le sienta bien y deberían dejar de utilizarlo, también están infestando las películas con esta nauseabunda decisión. Esto es todo lo que quería comentar. No trato de desmeritar Kai, todo lo contrario, míratelo si te llama la atención. Solo dejemos de verlo como una obra inmaculada nada más criticada por un doblaje mediocre que tienes que mirarte exclusivamente en japonés. Tengo cosas que opinar sobre Kai y Dragon Ball en general de forma más personal, y dependiendo de la recepción de este video, veré si continúo haciendo vídeos así. ¿Debería ver Dragon Ball Z Kai en vez de Z? Esto ya depende de ti. No es para nada una mala serie, ni una mala remasterización, pero como todo, tiene sus pros y sus contras. Mi propósito solo fue aclarar algunas malas ideas de la comunidad. Quienes se quedaron hasta el final, muchas gracias, les agradecería que compartieran este video y me digan si más vídeos como estos les interesan para saber si continuar con esto en un futuro. Este video fue revisado y complementado por mi compañero Cavi el Desconocido, quien hace vídeos muy interesantes sobre Dragon Ball, por si les interesa echarle un ojo. Eso sería todo, nos vemos en la próxima ocasión. Este fue un video que me tomó más de un año elaborar. Han pasado demasiadas cosas durante todo el tiempo que estuvo suspendido este proyecto, entre ellas que se me descompuso el condenado mouse. Terminar este video se sintió bastante liberador, y espero de todo corazón que les haya gustado tanto como a mí me gustó, en algunas partes al menos, realizarlo. Fue muchísimo esfuerzo que espero que no haya sido en vano. Ahora sí, de definitiva, nos veremos muy pronto. Y aunque ya es demasiado tarde, gracias por todo, Akira Toriyama.